Bueno, la sociocracia al final es una metodología que lo que trata es de responder a esta pregunta que os puse aquí de qué hacer para vivir mejor y trabajar mejor juntos. Sociocracia, la definición es gobierno de personas en asociaciones entre sí. Y el resultado que busca es tener organizaciones más rentables, efectivas y felices. Os cuento un poco la historia. Bueno, ya habéis visto el webinar, la agenda, la ronda de apertura, se me olvidaba. Si queréis la hacemos y entonces, tal como estamos, ah, la pregunta que os hago sería mi nombre y cómo me siento en este momento. Para hacerlo un poco mejor, ya que estamos online, empezamos por... digo quién es la siguiente persona en hacerlo y quién se va preparando para el siguiente turno. ¿Perfecto? Vale, pues a ver, ¿estáis todos? Os veo por aquí. Vale, pues es que no os veo los nombres. La voy a dejar de compartir. Bueno, si queréis hacemos nombres ahora mismo no los veo. ¿Vuestros? Eduardo, puedo empezar yo y yo nombro, yo soy Venga, perfecto. nombro a la siguiente. Perfecto. Bien. Mi nombre es Verónica. En este momento me siento contenta, expectante y con mucha curiosidad. Ajá. Siguiente sería Valeria. Valeria. Ok, Valeria no la veo. Ok. Mi nombre es Valeria, soy de Colombia. En este momento me siento cansada, he estado trabajando un montón y bueno, saqué este espacio porque quería como cambiar de actividad y que no tengo ni idea de qué es sociocracia, entonces quería participar. Vale. La siguiente persona es... Valeria. Propongo a Florencia. Venga, Florencia, perfecto. Venga, Florencia. Bueno, mi nombre es Florencia, estoy en Montevideo. En este momento me siento con muchas ganas de aprender ahí a adentrarme en este mundo de la sociocracia. Y también me siento, hoy en marzo me estoy saliendo de unos días de estar mal del estómago. Así que bueno, estoy en casita todavía. Perfecto. Y la siguiente persona es Lina. Vale, Lina. Hola, yo soy Lina, estoy en Buenos Aires, en Argentina. Me siento un poco ansiosa. Mañana tengo una actividad tengo que facilitar una actividad que me genera un poco de incertidumbre, así que tengo como ansiedad en el cuerpo. Y había otra pregunta, ¿no? Sí, mi saber nombre más y cómo me siento en este momento. ok, así. Vale, perfecto. El siguiente es Renato y se prepara Candela. Hola, soy Renato, estoy en Santiago de Chile y me siento bien, un poco cansado, también tratando de enfocarme en esto. Vengo saliendo una review ahí con varias conversaciones con distintas personas, así que con ganas de enfocarme en esto, curiosidad por conocer más sobre el tema. Gracias. Vale, Candela y se prepara Jonathan. Hola, yo soy Candela, estoy en Tandil, una ciudad en Argentina. Me siento contenta porque logré estar conectada en este horario del día, resistiendo un poco el sueño porque acaba de largarse a lloviznar, así que hay como un clima que invita. Acá estamos en horario ideal de siesta y los que somos del interior de Argentina nos gusta dormir siesta. Y entusiasmada por lo que vamos a conocer hoy e intercambiar. Perfecto. Jonathan, y de momento no hay nadie más. Hola, mi nombre es Jonathan,
Yo recién me pude unir, tuve un contratiempo. Pues me siento muy emocionado y muy, con mucha curiosidad. En la consultora en la que trabajo, hemos discutido en algún momento sobre cómo implementar algunas prácticas de sociocracia y buscamos pues mejorar en esto y la verdad mi conocimiento es muy limitado en cuanto a sociocracia, entonces me gustaría aprender todo lo que pueda. Vale, fantástico. Pues lo que hemos hecho es una ronda de apertura. Voy a volver a compartir la presentación. Dijéramos que al poder, sociocracia va de poder y al poder le gusta vestirse, ¿no? Los reyes se coronan y entonces aquí estamos en un círculo y entonces en un círculo la forma de vestir el poder, de que el poder está entre todos, es haciendo una ronda de apertura, que es la que hemos hecho nosotros en este momento, ¿no? ¿Por qué sociocracia? Pues la razón fundamental es porque, como os decía, en la sociocracia el poder está distribuido, está entre todos. Dijéramos que todos somos personas valiosas y aportamos, además se aclaran las expectativas de la organización, alivia la frustración, aumenta el compromiso y todos podemos mostrarnos. Esto es un poco lo que persigue la sociocracia, ¿no? Los beneficios que aporta. Os voy a hacer un poco la historia de la sociocracia. Nació como por la persona que inventó la sociología, que es Augusto Comte. También dijéramos que inventó un método científico que la llamó sociocracia, pero nunca se llegó a aplicar. Esto es de 1851. Ya en el 1926, que es Boeke, dijéramos que aplicó esta idea a una reunión que son la práctica de los cuáqueros, que es una religión en Estados Unidos que tiene aproximadamente unos 250.000 seguidores y se siguen reuniendo alrededor del fuego en círculos para debatir cualquier asunto que afecta a la organización. Que es Boeke, dijéramos que lo llevó a una escuela y en esa escuela estuvo Gerard Endenberg, que fue un alumno. En esa escuela todos los niños, dijéramos que se debatían todas las decisiones entre los niños y uno de esos niños, que era Gerard Endenberg, en 1970 trata de llevar ese modelo a una empresa que él dirigía. Entonces se basa en la cibernética y la ingeniería, que era lo que estaba entonces despuntando para llevar ese modelo. Y los tres pilares en los que dijéramos va a basarse esta presentación son transparencia, eficacia y equivalencia. El modelo de Gerard Endenberg, que podríamos decir que hoy es que el padre, dijéramos, de la sociocracia moderna o la sociocracia clásica, dijéramos, se inspira en la teoría de sistemas, en la biología y la cibernética. Y a partir de aquí ha tenido como tres divulgadores principales, John Buck y Sharon Vilnes en el inglés y Gil Charest en francés. A partir del 2000, y aquí os lo pongo ya como en otro color, ha habido como diferentes variantes de la sociocracia. Una de las más importantes es de 2008, la que se llama Holacracia, que como veis está registrada porque es una marca, dijéramos, comercial y para usarla tienes que pagar. Otra de las variantes es la sociocracia 3.0, que la inventó James Price y mezcla Agile y Lean. Y luego, bueno, el año pasado John Buck ha sacado una cosa que llama Bossa Nova, que mezcla Agile, Open Space, Beyond Budgeting y sociocracia. Y todas estas variantes, dijéramos que adoptan las tres reglas de los cuáqueros, que es que los intereses de todas las personas se tienen en cuenta, la solución solo se adopta si se aceptan los que serán influenciados por ella y todos están dispuestos a actuar según decisiones por acuerdo. Como dijéramos que esta parte de las divisiones tiene como bastante controversia, os he puesto como aquí una tabla. El TSG es el modelo de sociocracia clásica de Sociocracy Group. Dijéramos, es un método, cuando hablo de método es que es como una bicicleta, tienes que llevar todas las partes, ¿no? Es libre y se basa mucho en tener una visión y una misión y visión. Y es el método sociocrático del círculo. Dijéramos, es la sociocracia clásica. La holacracia, que como os he dicho, es de pago, es un método también, es marca registrada, es visión-misión y lo que hace es mezclar, añadir a la sociocracia
organizaciones eficaces. Y luego la Sociocracia 3.0 es un marco de trabajo. Dijéramos que, a diferencia de las otras que eran bicicletas, aquí puedes coger la parte, son 74 patrones y puedes coger el que más te convenga. Es Creative Commons, es compartible. En vez de tener una visión, se basa en un driver, que luego vamos a ver lo que es, y mezcla Sociocracia, Agile y Lean. Y bueno, esta es, como os decía, es compartible. Yo os he puesto un enlace en la parte de comentarios, de patrones y del cuaderno, por si luego os lo queréis descargar. ¿Por dónde empezamos? Los 3 pilares de la sociocracia. El primero es la equivalencia. Aquí veis un círculo, nos hemos organizado en un círculo y en un círculo no hay nadie que mande, todos somos equivalentes y es la forma de ponernos de acuerdo y de tomar decisiones que se hacen por consentimiento. Cuando se hace algo en un círculo, a todos se escucha, todos es tenidos en cuenta y se hace de forma transparente. La segunda de los pilares es la transparencia, es una cosa que se llama el doble enlace. Si os fijáis en las organizaciones actuales, normalmente está el jefe en la cúspide, la información se lo da a los gerentes y los gerentes se lo basan a los equipos. Pero lo que piensa el currito de base, el empleado, nunca suele subir hacia arriba. En cambio, si nos fijamos en la naturaleza, veis que por un lado llueve y luego la evaporación se produce por otro canal. La sociocracia, como os decía, se fija en cómo la naturaleza actúa para hacer lo mismo y organizarse de forma semejante. Y luego, en tercer lugar, es la eficiencia, que se basa en ciclos de retroalimentación. Os he dicho que una de las ciencias en la que se había inspirado Gerard Endenberg era la cibernética, y aquí os he puesto un pequeño circuito autoorganizado, que es el de la calefacción. Tú le das a la calefacción empieza a funcionar y se va regulando constantemente, o hay una retroalimentación a partir de lo que es el termómetro, ¿no? Entonces, para que veáis lo que significa organizarse en círculos, os he puesto un pequeño vídeo de la película El Rey Arturo, para que veáis la reacción de lo que es la gente que tiene la mentalidad de trabajar en círculo y la que no la tiene. Cuando mi señor se reúna con ellos, será el último en tomar asiento y deberá ocupar la cabecera de la mesa. Podrá plantar sus santas posaderas donde desee. Su eminencia el obispo Gnaeus Germanus. Una mesa redonda. ¿Qué clase de maldad es esta? En Arturo, entre auténticos hombres no ha de haber diferencias. Bueno, pues un poco esa es la filosofía. Entre personas no tiene que haber diferencias, ¿no? En un círculo es la primera de las reglas de la sociocracia. Dijéramos que no hay privilegios, todos somos iguales, todos somos equivalentes y cada círculo tiene un objetivo o un driver. Si no hubiera un driver, no habría un círculo. El ejemplo más claro es, por ejemplo, cuando estamos en una organización y se va a casar alguien y entonces organizamos o mandamos a alguien para que nos haga un regalo nombramos una pequeña grupo de personas para que hagan el regalo a esa persona que se va a casar. Pues para mí ese es un ejemplo de un círculo. Se monta un círculo ad hoc para hacer un regalo y cuando tiene una misión muy clara y les damos completa confianza, delegamos el poder en ellos y entonces ya directamente ellos se organizan. Ahí son todos responsables y todos son considerados para tomar la decisión, es autoorganizado y es autogestionado. Un círculo no es un equipo en el sentido de que los círculos son grupos de funciones y toman sus propias decisiones y ellos deciden cómo se organizan y cómo tienen que hacer las cosas y tienen un dominio o una parcela que está muy acotada. Como os decía antes, por ejemplo, la persona que, si tuviéramos un grupo que va a hacer el regalo de boda a alguien de nosotros que se fuera a casar y en el camino se encuentra una floristería y de unas flores muy bonitas, pues el dominio es para comprar el regalo. Ellos dijéramos que se estarían limitando de su dominio si fueran a comprar también las flores. No sé si esto lo vais entendiendo. Bueno, vamos con la segunda de las normas
que es el consentimiento, dijéramos que estamos habituados al consenso. El consenso es cuando nosotros vamos a una elección y votamos, y entonces al final eso es un juego de mayorías. La mayoría gana, pero cuando hay una mayoría, dijéramos que eso crea ganadores y perdedores. Y eso dijéramos que pasa para organizarse, pero normalmente en los negocios no suele haber democracia, porque eso no funciona. En cambio, lo que vamos a hacer aquí, y otro de los inconvenientes de la democracia, es que cuando alguien vota, tiene una mayoría, se impone la mayoría, pero las minorías no son tenidas en cuenta y normalmente lo que suele haber es como mucha desmovilización o pierden compromiso. Y lo que intentamos aquí es aprovechar la energía de cada miembro para lograr el objetivo de la organización. Para ello lo que hacemos es el consentimiento y entonces lo que hacemos es cambiar de pregunta. Es decir, en vez de pasar de una pregunta de ¿estás de acuerdo? A ¿por qué no te opones? De otra forma, en vez de buscar que haya una mayoría de sí, lo que se busca en la sociocracia con el consentimiento es que nadie diga que no. Aquí dijéramos que si en la democracia tú puedes elegir a tus representantes, ¿por qué en un equipo no puedes elegir a quien te representa? Pues aquí en sociocracia se elige a quien te representa. El consenso, a veces hay poder de bloqueo, lo veis por ejemplo cuando hay elecciones que hay partidos pequeños que justamente ellos suman que haya mayoría y al final se convierten en poder de bloqueo. Aquí lo que se busca es que nadie diga absolutamente que no. Entonces, la forma de decir que no es una objeción. Objeción lo decimos en España. Cuando hemos traducido esto, Casa Latina usó la palabra observación, que no sé si a vosotros os resulta, dijéramos, más suave, ¿no? Pero bueno, observación o objeción tiene el mismo sentido. Decimos que es un regalo y por eso yo al principio ponía así la mano, porque normalmente una objeción es... la sociocracia parte de que tenemos una misión común, que cumplir una misión o un driver, y entonces cuando tomamos una decisión nos preguntamos si esa decisión que vamos a tomar responde fundamentalmente a esa misión, si va en consonancia, con lo cual tiene que estar razonado y es un regalo para mejorar una propuesta. Y cuando os decía lo de poner la mano así, eso es una preocupación y normalmente la gente lo que tiene es miedo al cambio. Y aquí lo entendemos como una excusa, se oyen, pero no dejamos que nos impidan avanzar. En la toma de decisiones, lo que buscamos es que no haya ninguna objeción para avanzar. Está muy relacionado con la cultura Agile, la cultura del fallo rápido, y hay un mantra que es aceptar una propuesta significa que está suficientemente buena por ahora y suficientemente segura para intentarlo. Como os decía antes, si se basaba en la cibernética, no buscamos que algo sea perfecto, sino simplemente que vamos andando por el camino y vamos teniendo retroalimentación enseguida para corregir rápidamente. La objeción no son bloqueos, no son vetos y es un regalo y normalmente hay 6 razones para objetar. Una, que hay un conflicto con el propósito de la organización, que hay aspectos importantes en una propuesta que no se han tenido en cuenta, que no se puede evaluar en el tiempo, no hay un responsable que se ocupe, que eso va a tener consecuencias que no han sido tenidas en cuenta, que la redacción es confusa y no está clara, o que, como os decía antes con el ejemplo del regalo de boda, no está dentro de las funciones que se han asignado a ese círculo. Bueno, dijéramos, la primera parte es crear una propuesta. Este es el proceso para crear propuestas de forma colectiva en sociocracia. Parte de presentar un tema, identificamos los posibles elementos de ese tema, se da el consentimiento primero a toda la lista, se generan ideas en rondas. Al hablar en rondas, lo que hacemos es que la gente se sienta más relajada. Yo al principio, como no os veía, habéis empezado a hablar vosotros aleatoriamente y eso lo que hace en el cerebro es estar más preocupado de quién va a hablar el siguiente, pero luego ya cuando lo hemos ordenado, estábamos siguiendo el orden y entonces ya sabes directamente que te va a tocar y entonces te relajas y ya te sientes mucho más cómodo. Pues usamos las rondas. Organizamos las ideas y luego hacemos una ronda de consentimiento. A partir de que tenemos una propuesta,
lo que hacemos es tomar las decisiones. Las decisiones tienen un proceso que son de los pasos que os voy a enseñar ahora mismo, un poco el procedimiento para que lo veáis. Son 6 pasos, se presenta la propuesta. Normalmente cuando alguien propone algo, por ejemplo, en este caso, hemos nombrado una comisión para hacer un regalo de bodas para alguien de nosotros que se casa, entonces viene con una propuesta. Oye, hemos estado viendo y nos gustaba comprar pues una ensaladera que vale tanto dinero. Entonces nosotros aclaramos, pero la ensaladera esa es muy grande, es pequeña. Hacemos preguntas para tenerlo más claro la propuesta que nos han hecho. Hacemos una rápida ronda de reacciones para cómo os parece. Una vez que hemos hecho esa ronda, ya hacemos una ronda de consentimiento, basada, como os decía, si no tengo objeción, si tengo una objeción o si tengo una preocupación. Se resuelven las objeciones y se anuncia la decisión y se celebra. El tema de las objeciones y cuando se celebra, es ese mantra que os decía antes de es suficientemente bueno por ahora y suficientemente seguro para intentarlo. Bueno, hay 9 formas de resolver una objeción que están todas acotadas. No me voy a detener por espacio de tiempo y volvemos un poco a los 3 principios. El segundo es el de la transparencia. La transparencia tiene que ver con el doble enlace que os decía antes, es cómo nos organizamos y la estructura de gobierno. Y entonces os vuelvo a poner un vídeo para que veáis cómo es la transparencia y qué significa la transparencia en acción. Caballeros, vuestros documentos de baja con salvoconducto para todo el Imperio Romano. Pero antes, debo hablar con vuestro líder un momento. En privado. No tenemos secretos. Bueno, pues en Sociocracia no hay secretos. Dijéramos que si buscamos que cada una de las personas del círculo tome esa decisión, tiene que tener toda la información para poder tomar esa decisión. A veces toda la información es pública, hay un rol que es el guardián de que esa información se comparta y sea segura, salvo que en algún momento se decida lo contrario, que en algún proceso pues haya algo que sea necesario que no se pueda decir, pero por lo general absolutamente todo se comparte, incluso las cifras financieras de una organización. Aquí os comentaba lo del doble enlace. En la naturaleza, si os fijáis, por ejemplo, aquí os he dibujado un cuerpo humano, la sangre del corazón va a través de las arterias y luego vuelve la sangre sucia a partir de las venas. Dijéramos que hay un doble enlace. Lo mismo ocurre cuando llueve. Llueve por un lado y luego se evapora. Pero en las organizaciones lo que sucede normalmente es una estructura jerárquica que por el mismo conducto que sube la información baja, tendría que subir. En el fondo, al final, esa correa de retransmisión lo que impide es que la información fluya y generando pues muchos de los problemas que hay habitualmente. Así que en Sociocracia lo que se busca es una figura que se llama el doble enlace. Buscamos, dijéramos, los líderes de las organizaciones jerárquicas, porque son las más rápidas, pero para subir la información existe el doble enlace, que lo que hace es garantizar que la información fluye y sube hasta arriba, y la solución está en la base, puede llegar hasta la cúspide. Aquí os he puesto un ejemplo o un dibujo clásico de cómo sería una organización sociocrática. Dijéramos que las personas que... aquí hay un círculo general, que es donde se toman las decisiones que afectan a más de un dominio. Hay 4 dominios alrededor y cada uno de los dominios, que serían los círculos grises, tiene un propósito en común. Pero luego hay decisiones que afectan a toda la organización y se toman en un círculo general que está compuesto por 2 representantes de cada uno de los círculos. Un representante es la persona en azul y otro representante es el puntito verde. Uno es el que sube la información, es decir, su misión, que es el doble enlace, es trasladar la información de lo que piensa ese dominio, llevarlo al círculo general. Y lo que el círculo general piensa se traslada por el segundo, por otra persona.
lo voy a explicar un poco mejor para que veáis el tema este de los círculos. Al trabajar en círculos, normalmente está autoorganizado, son semiautónomos, deciden lo que tienen que hacer, responden a un dominio y a una autoridad, a una responsabilidad específica, como os ponía antes en el ejemplo del regalo de bodas. Es similar a los equipos o a los departamentos, tienen un objetivo específico que tienen que lograr, toman las decisiones políticas en el círculo, o sea, en el círculo deciden cómo se tienen que organizar y no sale de ahí. Tienen sus decisiones, las dejan registradas, lo puede ver cualquier miembro de la organización y planean cómo va a ser su desarrollo y su aprendizaje. El círculo general, que es el que habéis visto en el centro, que componían 2 miembros de cada una de las personas. Este es el círculo general y luego están los subcírculos. En el círculo general se deciden los asuntos comunitarios a largo plazo, decide si se tiene que crear un círculo más pequeño, cuál es el dominio y cuál es la responsabilidad de ese dominio, o sea, de ese círculo más pequeñito. Se asigna el dinero para presupuesto. No es un pleno, no es una asamblea, sino que simplemente van 2 representantes de cada uno de los grupos y asisten el representante y el líder de operaciones. El líder de operaciones es el que en toda la vida ha sido el representante de la empresa y el que hacía el papel de gerente, y el representante sería el que hace ese papel de llevar la voluntad de ese círculo hacia arriba. Un papel que hasta ahora en muchas empresas, en cierta manera, hacían los sindicatos, pero en Holanda, que es donde la sociocracia se empezó a implantar, hubo enseguida una ley que dijo que en las organizaciones sociocráticas no hacía falta sindicalistas, porque esa función ya se completaba. Y los círculos más pequeños son para asuntos más pequeños, específicos y a corto plazo de la organización. Eduardo, Sí. una duda, ¿se cortó una parte? ¿En el círculo central todas las personas pertenecen a otros círculos o hay algunas que son exclusivamente de ese? ¿Puede haber? En el círculo general. Ujú. En el círculo general, bueno, o sea, aquí os he puesto una representación clásica. El círculo general aquí estaría compuesto por 8 personas. Hay 4 dominios y entonces hay 8 personas. Dijéramos que va el puntito azul, que es el líder de operaciones, y el puntito rojo, que es el representante de cada uno de los círculos. En teoría tendría que tener 2 representantes de cada uno de los... O sea, en total 8 personas, porque representan al líder de operaciones y representante de cada uno de los círculos, aunque pueden tener aparte miembros natos o personas que pertenecen al círculo general, podría tener mayor representación, con más componentes. Luego os voy a poner ejemplos de organizaciones reales para que lo veáis. Okay. Vale, no sé si Florencia te entendí. Bueno, esto os contaba de doble enlace, estructura típica. Ahora esto quedó claro. Os decía antes que en la sociocracia pasaba, si podíamos elegir en democracia a nuestros representantes para alcalde o para presidente, ¿por qué no podíamos nombrar a quién es la persona que nos iba a representar? Y entonces, si la sociocracia es el gobierno de los socios, las decisiones políticas, lo que afecta a la gobernanza de ese círculo, se vota todo. De esta forma se evita uno de los males actuales de la organización, que es el yo soy mi puesto. Cada uno de los roles tiene una misión que cumplir por un tiempo determinado, de forma revisable, y cuando tú eliges o entre todo el círculo, eliges a una persona para que desempeñe a un rol, se le da completamente libertad para que lo desempeñe. Aquí hay que hacer una aclaración. Puede haber una persona que pertenezca a a varios círculos y dijéramos que como un rol es una función, un rol puede estar desempeñado por varias personas. Es decir, que un rol se podría desempeñar a sí mismo por un círculo más pequeñito. Aquí lo que hacemos es buscar la sabiduría general para elegir a la persona que entendemos que es la más adecuada para cumplir ese rol, ¿no? Entonces, en los roles normalmente son 4. Está el facilitador. En sociocracia todas las reuniones están facilitadas. El facilitador lo que hace es avanzar en la agenda,
ver si todas las personas están enfocadas, y es una persona que lo que hace es que los demás ayuden, traten de entender lo que es la sociocracia y sus fundamentos. Ese es su papel. Luego está el guardián de la memoria o secretario o secretaria. Esta es la persona que se garantiza de velar por la transparencia, que todo lo que hay en las reuniones quede almacenado a través de un registro de reuniones y sobre todo de crear la agenda de las reuniones, que cada uno sepa qué es lo que se va a tratar. El líder operativo de operaciones lo que hace es transmitir las ideas del círculo superior al círculo inferior o del círculo de dentro al círculo de fuera. Y luego está el representante, que lo que hace es lo contrario, es transferir las ideas del círculo inferior al superior. Creo que aquí me he equivocado escribiéndolo. Bueno, lo que hace es tratar de explicar lo que hay en el círculo o en el dominio pequeñito, llevarlo al círculo, dijéramos, general. Hay también un procedimiento, como os decía, para elegir. Lo primero que se hace es revisar el rol, se explica cuál es el rol, las responsabilidades clave, cuáles son las características que se necesitan. Se hacen papeletas, la gente nomina. Yo, por ejemplo, nomino a alguien por cumplir unos requisitos. Aquí lo que tenemos en cuenta es no tanto a personas, sino a argumentos. Hay una ronda para compartir razones. Entonces, cada una de las personas dice, yo he nominado a tal persona por tal razón, y se escuchan todas las razones. Una vez que no contamos votos, sino que buscamos el mejor argumento. Una vez que se han escuchado todos los argumentos, se hace una invitación por si alguien quiere cambiar. Después puede haber preguntas o una discusión a partir de lo que ha surgido. Se le pregunta a esa persona que haya salido o haya sido nominada si está dispuesta, y finalmente hay una ronda de consentimiento a esa persona si está de acuerdo. Primero vota todo el grupo y luego esa persona. Y entonces se propone a X persona para ese rol y nadie pone objeción. La tercera de los pilares era la cibernética. Aquí no os voy a poner vídeo como antes, pero bueno, lo que se trata es de que cuando se toma una decisión y está muy presente en el proceso, es enseguida hacer una retroalimentación o una... Aquí no os voy a poner vídeo como antes, pero bueno, lo que se trata... Ahí, ¿me estoy escuchando? Sí. Sí, perfectamente. Sí, estoy escuchando. No sé, había un micrófono abierto. Sí, Bueno, había un micrófono abierto. entonces lo que está sucediendo es que hay también un procedimiento para cualquier rol. Os he contado que era por un periodo específico, y al finalizar ese periodo específico o esa tarea, dijéramos que hay una retroalimentación para ver si se ha desempeñado bien. Y entonces aquí lo que hay también es un procedimiento concreto. Lo que hacemos básicamente es primero centrarnos en las partes positivas de las personas o de ese rol, qué es lo que ha hecho bien, y a partir de lo que ha hecho bien le proponemos qué puede mejorar, y en tercer lugar lo que buscamos es un plan de acción de cosas concretas que puede hacer. Esto es un poco el procedimiento de retroalimentación, ¿no? Que son 9 pasos, y aquí os los dibujé. Esto, si queréis, en la documentación que hay, luego vienen cada uno de los pasos detallados, pero simplemente es un poco lo que quiero trasladaros ahora, que entendáis el porqué de las cosas, ¿no? Bueno, entonces, yo os he puesto aquí que ya todos sabemos cómo autoorganizarnos, y entonces normalmente cuando estamos en organizaciones jerárquicas, los jefes vienen a ser como semáforos. O sea, buscamos la aprobación de que nos digan todo, que nos digan cómo tienen que ser, y entonces al final no tomamos las decisiones, sino que la toman con nosotros. Cuando se propone que hay un modelo en el que todos somos jefes o líderes, la gente enseguida lo entiende como que eso va a ser un caos. Es decir, que se va a producir esta circunstancia. Pero aquí la sociocracia al final lo que busca es aprovechar la energía de cada miembro para buscar el objetivo de la organización y que todo el mundo pueda tomar decisiones. Y hay en este ejemplo, en la próxima diapositiva,
os voy a mostrar que nosotros ya estamos acostumbrados a tomar decisiones, y es cuando llegamos a una rotonda. En una rotonda todos somos iguales, cualquiera de las personas que va conduciendo tiene responsabilidad, pero el papel que antes asumía el jefe, ahora lo asume un agente externo o unas normas muy claras que son el reglamento o el código de circulación. Y para que normalmente se autoorganice un equipo, y por eso son las 3 reglas que hay, y ya yo creo que con esto vamos un poco terminando, es que ningún elemento puede imponer unilateralmente su voluntad sobre los demás, por eso hay un círculo. El sistema debe alimentarse de una fuente de energía exterior que lo movilice, esa es la visión o el driver en el caso de la sociocracia 3.0, y el sistema debe poder recibir un feedback de su entorno. Bueno, en el caso de la 3.0, aquí lo que hace es flexible, está basada en principios y es de libre acceso. Son 7 principios, a partir de, además de los que os he contado, de transparencia, equivalencia y efectividad, pues suma el de responsabilidad, mejora continua, empiricismo y consentimiento. Estos ya son valores de metodologías ágiles. Hay 4 dimensiones: agilizar, para tener más claramente a responder a contextos cambiantes; participar, cada uno contribuye; acordar, todas las personas acuerdan; y hacer. A partir de ahí hay unas tareas y se priorizan en función de las metodologías ágiles. Lo que se trata es de navegar la tensión. Cuando hay algo que provoca la tensión, normalmente lo primero lo sentimos en el cuerpo cuando hay algo que no nos gusta. Entonces, si hay algo que no nos gusta, lo sentimos en el cuerpo, y esa tensión la utilizamos para lo que se llama en Sociocracia 3.0 un driver. Un driver que responde a una declaración, o se enuncia una declaración, que es la que os he puesto aquí: qué está pasando, cuál es la situación actual, cuál es el efecto en la organización y qué es lo que se necesita. Y a partir de driver, el driver viene a hacer las veces de una misión o una visión de una organización. Y ahora os voy a poner algunos ejemplos reales de cómo se organizan algunas organizaciones en Sociocracia. Por ejemplo, esta es una comunidad, un cohousing. Aquí, por ejemplo, Florencia, ves que hay 4, ves el círculo general, que está compuesto por 8 personas, hay 4 dominios, pero luego a partir de cada convenio o cada círculo en azul, luego hay círculos más o tareas más pequeñitas que están, dijéramos, repartidas. Otra forma de organización muy parecida es la que usa Casa Latina, que es la red de ecoaldeas de América Latina. Entonces ellos, por ejemplo, tienen la parte de cocina, que eso es un círculo general de la que parten administración y finanzas, las alianzas, comunicación, gestión de proyectos y procesos internos. Y luego tienen otro círculo que lo forma el consejo y lo forman 2 representantes de cada una de las ecoaldeas que forman Casa Latina. Y Sociocracy for All, que es una organización en Estados Unidos que también su objetivo es ayudar a divulgar y dar conocimiento de sociocracia. Pues aquí veis un poco también cómo se organiza. Hay círculo general, está la comunidad, está la gente que lo va a implementar, está la gente que va a dar contenido y repartirlo. Y luego hay una cosa aquí que pone Top Cycle, o el círculo de la misión. Y es que en Sociocracia clásica, esto no lo tiene la 3.0, dijéramos que hay un círculo externo que viene a hacer las veces de un consejo de administración para que la organización no sea como un espacio cerrado, una burbuja que no tiene conexión con el exterior. Y ese círculo de Top Cycle o círculo de la misión lo que viene a hacer es ayudar a dar feedback de lo que está pasando en la sociedad. Otros ejemplos, por ejemplo, Morningstar es una empresa de 4.500 empleados en Estados Unidos, Haier de 70.000 en China, o el Grupo NER en España. En la parte del País Vasco son empresas que empezaron organizándose de forma cooperativa y ya tienen su modelo propio, que es muy parecido al de las organizaciones sociocráticas. Bueno, pues voy a dejar de compartir en este momento la presentación.
y en este punto quedan como 15 minutos para que todos podamos hacer preguntas, ¿no? A mí me quedó una pregunta de Casa Latina. Hay un círculo que creo que se llamaba Guardianes de la Visión. Sí. Guardianes de Visión. ¿Eso qué rol vendría a ser? Los guardianes de la visión vienen a cumplir un poco la función que te decía antes del círculo central. Es decir, normalmente estas organizaciones, el primer elemento, os he dicho antes que tenía que haber una fuerza externa, que dijéramos que viene a cumplir el función ese de la rotonda del código de circulación. Y es una visión, respondes a una visión. Y entonces, en este caso, supongo que los guardianes de la visión son personas que lo que hacen es que esa visión o esa misión que nosotros queríamos que tuviera Casa Latina al principio, o que Casa Latina quería tener al principio, que en cada una de las decisiones vea que se está cumpliendo. Os voy a poner un ejemplo. Hubo una empresa, un empresario que tenía muchísimo dinero y entonces él decidió que quería hacer el mejor vino del mundo. Y entonces él dijo, lo voy a hacer de forma autoorganizada, con lo cual voy a fichar a las mejores personas, no me importa el dinero que haya que hacer y vosotros os organizáis. Entonces, a ellos cuando les preguntaban, le preguntan a veces, oye, tenemos que hacer algo. Y decía, oye, yo os he contratado, yo no sé hacer vino. Entonces, él estaba haciendo esa función de guardián de la visión, que era hacer el mejor vino posible del mundo. Entonces, cuando alguien le viene a preguntar algo, le dice, oye, tú tomas las decisiones, eres responsable por ti mismo y lo que vas a hacer ayuda o contribuye a elaborar el mejor vino del mundo. Un poco esa es la función de guardianes de la visión, ¿no? Gracias. Otra pregunta que me surgía al mirar un poco las topografías de los distintos ejemplos que mostrabas. Sí. Y siguiendo con el ejemplo de Casa Latina, por ejemplo, hay guardianes de visión, solamente tiene un círculo más general, que es consejo. Sí. Pero nunca, no puede ser que un círculo tenga como dos otros círculos más generales o superiores, como por ejemplo acá podría estar también quizás en cocina la visión. ¿Se entiende la pregunta? Sí. Sí. Siempre todo círculo tiene un único círculo superior o más general. No tiene, o sea, bueno, sí, puedes tener más círculos generales si quieres, ¿eh? O sea, por ejemplo, en este caso, que os enseño aquí, por ejemplo, los circulitos verdes podrían ser círculos y tienen por encima el de la comunidad y luego el del círculo general. O, por ejemplo, Sociocracy for All, aquí dijéramos, aquí hay un círculo que es el de las cooperativas, aquí hay otro círculo por encima y otro círculo por encima. O sea, no solamente tiene que haber uno, sino que puede haber más. Claro, pero son como en distintos niveles. A distintos niveles, exactamente. Claro. Lo bueno de esto, de organizarse así, y esto es lo general, es que si, por ejemplo, alguien en un círculo de abajo tiene una idea, en las estructuras normales no sube hacia arriba. Pero aquí lo podría tomar por consentimiento entre las personas de su grupo, el representante lo podría llevar al círculo superior, ahí votarlo por consentimiento, llevarlo al círculo general y una propuesta que haya hecho una persona se puede adoptar en el conjunto de la organización. Hay un caso muy paradigmático que se empezó a usar en una empresa, llegaba una crisis y lo que hacía normalmente la gente era despedir. Y entonces hubo en un círculo una persona que propuso, oye, ¿y por qué no nos bajamos todos el sueldo y no despedimos a nadie? En su círculo lo votaron, lo subieron a todos los círculos y cuando llegó al círculo general votaron entre todos que efectivamente se iban a bajar el sueldo y así no tenían que despedir a nadie, ¿no? Un poco esa es la explicación teórica. Ok, gracias. Yo quería volver a compartir con vosotros, a ver si puedo. Aquí. Vale, perfecto. Vale, pues ya os tengo. No sé si tenéis más preguntas o queréis comentar algo.
Yo tengo una pregunta, Eduardo. Sí. Se ve que la sociocracia es bastante integral, bueno, además de los pilares, de las reglas, considera roles también y es bien completa. Mi pregunta es si has visto implementar esta sociocracia, pero de forma parcial, o sea, tomar elementos de la sociocracia y llevarlo a ejecución y no todos sus elementos de forma completa. ¿Es viable hacer eso, tomar partes de ello y llevarlo a cabo? Sí, como te comentaba antes, dijéramos que la sociocracia clásica propone coger todo el conjunto, pero la sociocracia 3.0 lo que propone son 74 patrones y tú puedes usar el que quieras. Es decir, uno de los patrones es organizarse en círculo. Otro es lo que hemos hecho al principio de una ronda de apertura y una ronda de cierre. Otro es el de hacer retroalimentación. Entonces dijéramos que si quieres, puedes usar la sociocracia 3.0 y entonces lo que haces es tomar patrones, los que a ti mejor te vengan, ¿no? Y luego probar. Por ejemplo, yo en una organización les he querido con ellos hacer un check-in y pues vi que no había no estaban preparados en ese momento para hacer un check-in y directamente cambié, ¿no? Pero, por ejemplo, sí que se puede hacer el hablar por rondas o el hacer una retrospectiva o hacer un doble enlace. Puedes aprovechar, al final, la 3.0 está muy basada en prácticas ágiles y entonces es mucho más, como tú proponías, de coger lo que a ti te interese. Aquí en la parte de abajo os he puesto, no sé si veis, hay una parte que pone chatear y en la parte de chatear, si pulsáis, aparece una columna y ahí os puse una lista de patrones de sociocracia 3.0 y si no os la vuelvo a poner ahora mismo. Y los póster, que son las diapositivas que están traducidas al español, los podéis descargar y ahí los tenéis. Porque la 3.0 es completamente Creative Commons y se puede usar, ¿no? Por si queréis tenerlo un poco más claro. Excelente, muchas gracias, Eduardo. Me quedó claro. ¿Tenéis alguna pregunta más o alguna duda? No por mi lado. A mí me hacen pensar esto como el equilibrio, o sea, como, no sé por qué, pero me imagino que no cualquier persona se puede prestar a este tipo de prácticas o a estar en una organización que toma decisiones de esta forma. Entonces, no sé si es una pregunta o una reflexión, pero por ahí tenés algo para responderme, que cómo se equilibra o cómo se equilibra el sistema con las personas que por ahí no se adaptan o sienten mucha frustración o sea, frustración por cosas que no están cumplidas, con expectativas que tenían que no se cumplen, o estas tensiones entre lo que yo quería y lo que la organización decide. No sé si hay algo para responderme, pero solo me llevaba a esa reflexión. Sí. Bueno, Lina, el problema fundamental de la sociocracia, dijéramos que es un reto, sobre todo si hay una persona que está ahora mismo mandando, tiene el poder, el que el poder sea de todos y las decisiones se tomen entre todos, eso también al final es un elemento en el que el miedo es pasar del miedo que normalmente en el que se basa el poder a un sistema en el que tienes que confiar absolutamente todo. Y entonces, al confiar, dijéramos que tienes completa libertad, pero también tienes completa responsabilidad, ¿no? Entonces, si tú estás en un círculo, ya no te limitas a obedecer como antes, o como en las organizaciones en las que tú dices que hay mucha gente desmotivada, sino que se da la oportunidad de que participen. Yo creo que al final lo que más motiva a la gente no es ni que hagas políticas de felicidad o de bienestar organizacional, sino que a la gente le dejes decidir y tomar decisiones. Yo creo que eso es lo que más motiva, porque ve que su decisión contribuye al general. Y yo creo que es el gran cambio.
pero ese gran cambio también implica mentalidad. Y luego mentalidad, no os lo he comentado, pero hay uno de los mantras es que supone el evitar el enfrentamiento. Normalmente tenemos una mentalidad de que yo gano y tú pierdes. Y aquí lo que se trata es de tener una mentalidad distinta, de que tú ganes, o sea, yo no gano si tú no ganas. Es decir, yo tengo que buscar que tú ganes y que yo gane también. En cierta forma, lo que se trata es de, ¿cómo decirlo? Buscar el punto común que nos une a todos y a partir de ahí avanzar, ¿no? Y ese es el gran cambio de mentalidad, porque en el fondo, y a mí también me cuesta, venimos de un sistema, dijéramos, basado en el miedo del ordeno y mando y de no confiar, ¿no? Entonces, pasar a esa otra situación, un entorno menos competitivo y más colaborativo, yo creo que es el gran reto que hay, ¿no? Para todos. No sé si, Lina, te ayudó eso a la reflexión que tenías o... Sí, sí, gracias. Hace a tu experiencia, Eduardo, ¿hay algún contexto o alguna condición en la que sugerirías no ir por un modelo como este? Si hay algún modelo en el que... ¿Cuándo no intentarlo? Sería ¿Cuándo la no pregunta. intentarlo? ¿Y por qué no intentarlo? Okay. No lo sé, o sea, es que no... El modelo vale para todos los modelos, ¿no? Sí está muy claro, una condición es que la persona que esté arriba, o sea, dos ideas. Una, que dijéramos que la persona que esté arriba esté convencida de esto y entonces lo aporte, no simplemente que tú estés trabajándolo en un grupo y el de arriba pues no crea en ello, eso no va a salir. Y luego la segunda es, el de arriba o la persona de más arriba tiene que estar convencido, pero tampoco lo puede imponer. Yo creo que esas son las dos condiciones que garantizan el éxito, que el de arriba tiene que estar convencido, la persona de más alto nivel o las personas de más alto nivel tienen que estar convencidos y cuando están convencidos dijéramos que eso es un gran impulsor, pero luego el hacerlo desde arriba abajo tampoco funciona. O sea, tampoco se tiene que imponer. Yo creo que son las dos ideas fundamentales, ¿no? Y normalmente lo que se suele hacer aquí es, como hace Apple, es cuando van a sacar el iPhone, hay gente que se levanta 4 horas antes en la puerta para comprar el nuevo modelo, pues aquí es buscar en la organización cuáles serían esas personas que estarían dispuestas a llegar 4 horas antes para hacer sociocracia. Un poco tratar de buscar esos aliados y que sean, dijéramos, una vez que vean que ellos funcionan, que sean como el caballo de Troya que se expanda en toda la organización. Sí, hay una pregunta en este hilo de razonamiento y es cómo comenzar, ¿no? O sea, comienzan con algunos grupos y luego lo llevan al resto de la organización, ¿cómo? Sí, como te comentaba, normalmente, bueno, se suele llegar a un acuerdo con la persona máxima. Bueno, hay como varios modelos, ¿no? Uno es o partir directamente un modelo de cero y entonces empiezas sociocracia desde cero, o en organizaciones que ya hay, lo que hay es hacer como un grupo, o sea, crear un círculo y ese círculo tenga como misión llevar la sociocracia al resto de la organización. Y entonces dijéramos que hay una persona externa que hace de facilitador y entonces a ese grupo de personas que son los que te decía están dispuestos a llegar antes, se les da mucha información, les involucra para que visiten otras organizaciones, dijéramos, para que ellos se convenzan y puedan contagiar su entusiasmo al resto de la organización, ¿no? Esa dijéramos que suele ser el patrón más habitual. Gracias. Nada, a ti, Florencia. Vale. ¿Tenéis alguna pregunta más o hacemos una ronda de cierre? Es como llevamos una hora. La ronda de cierre se hace siempre también en sociocracia.
Y la sociocracia, aquí yo los propongo es que hagamos una ronda, si queréis, es pues un poco de compartir cómo te sientes después de, si ha resonado, si no ha resonado esto contigo, cómo lo ves, si crees que se puede aplicar, un poco la reflexión que te provocó esta charla. Vale, pues yo en este caso, si queréis, hago de círculo y os voy contando igual que antes, pues mira, por ejemplo, habla Renato y se prepara capacitaciones, que no sé quién es. No te oímos. No te estamos escuchando. ¿Le escucháis? No le escuchamos. Vale, pues hacemos una cosa. A ver. No, que no lo escuchamos, pero tampoco tiene el micrófono en mute. Vale. Claro. Lo intentamos, te dejamos para el final, Renato, y pasamos, ¿vale? Venga, pues capacitaciones y siguiente, Valeria. Bien, yo una disculpa que la verdad que tuve una pésima conexión, pero me encanta la sociocracia. Fuiste como muy rápido en muchos conceptos que, a ver, yo ya conocía y creo que estuvo bueno, o sea, como introducción, como refrescar. Creo que está bueno mantenernos en contacto como para seguir aprendiendo juntos sobre desafíos de implementar o de tratar de hacer cosas juntos. Así que eso me gusta, como que esto pueda ser una comunidad de práctica que continúe. Gracias. Nada, a ti. Valeria y la siguiente, Candela. Valeria. Pues no está Valeria. Candela. Dale, sigue con la otra, con Candela, que es que estoy ocupadita. Sigue. Vale, Valeria, ¿quién habló? ¿Valeria o que se me mueven los...? Lo siento, era Valeria, pero sigue con Candela, que es que no puedo opinar en este momento, dale. Vale. Pues sí. ¿Ahí me escuchan y me ven? Sí. Sí. Bueno, gracias, estuvo súper interesante y me quedo mucho con el concepto de doble enlace. Tengo ganas de, como primer paso después de este encuentro, empezar en mis propios espacios de trabajo, trabajar la transparencia, pero doble enlace. Siempre estamos muy focalizados que de arriba baje la información y no, al menos, nunca, o sea, no dedicamos demasiado tiempo a que venga la información de abajo. Así que me quedé con el sistema de cómo circula el agua y me voy a seguir profundizando con eso. Gracias. Pues el siguiente es Jonathan y se prepara Paola. Jonathan. No está Jonathan. Paola, ¿lo hacéis? ¿Ahora nos escuchan? Hola. Sí. Estamos aquí, Santiago y yo, Paola. Gracias. No pudimos conectarnos desde un inicio, así que la verdad es que me gustaría por ahí ver si hay un siguiente webinar para poder estar presente en toda la hora. Algo con lo que me quedo es el hecho de sentir, o sea, algo que comentabas, ¿no? La completa libertad nos hace sentir completa responsabilidad, y eso me parece que es muy importante, ¿no? Me quedo con eso. Eso es lo que me resonó. Vale, fantástico. Sí, Santiago. Yo soy Santiago, estoy acá con Paola, y yo me llevo en realidad dos cosas súper fuertes. También me llevo lo del doble enlace, que me encanta, y me llevo los ejemplos que habían de sociocracia. Creo que tenía una idea un poco difusa de cómo la estructura del círculo se podía hacer de una manera más grande, y ahora con esos ejemplos a mí me parece que está súper claro. Me encantó. Muchas gracias. Ajá, fantástico. A ver, ¿hay alguien hablando? Bueno, Verónica y la siguiente, Florencia. Bien, a mí me gustó mucho
Fue así como rápido, así que me quedo con ganas de revisar algunas cosas como para verlas un poco más en detalle, pero como idea general me pareció muy clara. También me quedó resonando el doble enlace y el consentimiento, sobre todo lo que dijiste de que evita la desmovilización y la falta de compromiso. Me parece interesante como patrón para probar como experimento. Gracias. Florencia y luego Lina. Yo me llevo esto de la obsesión como regalo, me parece muy significativo el poder mirarlo desde ese lugar. Me hace mucho sentido que esté inspirado en los ciclos de la naturaleza también, eso me resonó mucho, y bueno, y me llevo la charla y los materiales que compartí. Gracias. ¿Lina? Yo me voy pensando mucho esto del rol de guardián de la visión, o sea, qué lindo poder tener en todo, ¿no? Aquello que nos inspira a alguien que nos esté como llamando la atención cuando nos desviamos, como si fuese una especie de Pepe Grillo, digamos, como alguien que nos recuerde esto a lo que adherimos, esto que queremos, esto que tenemos que construir entre todos, o como eso, me voy como con una imagen linda de eso, y pensé mucho cómo hacer un poco más real la sociocracia en los espacios en los que me muevo. Fantástico. Gracias, Eduardo, fue buenísimo que le dediques tiempo a esto, que nos dediques tiempo. A vosotros. Renato, no sé si puedes hablar ahora y lo intentamos. Porque escribiste algo, pero a ver si se te oye. No, no se te oye, ¿verdad? Bueno, Renato, si quieres, lo escribo, lo leo por ti. Dijo, lo que me llevo más profundamente es el consentimiento suficientemente bueno por ahora y suficientemente seguro para intentarlo. Vale, fantástico. Oye, pues yo lo que me llevo es sobre todo vuestro entusiasmo y ver que cada vez hay más gente que está interesado en estos temas, ¿no? E intentamos hacer la ola mucho más grande. Nosotros en Madrid ahora hemos empezado un grupo de prácticas con 2 empresas, bueno, son pequeñitos, pero ellos dijéramos que ya han adoptado la forma de sociocracia y están funcionando de forma sociocrática, y dijéramos que estamos haciendo también una comunidad de práctica de gente que le interesa, pero también ellos que pueden compartir todo lo que están experimentando y cómo lo están sintiendo, ¿no? Y entonces yo creo que es como muy interesante y que cada vez haya como más interés. Vale, pues si queréis lo dejamos aquí. Yo tengo la grabación, la cuelgo para el resto de la gente del grupo y los materiales, y si queréis alguna cosa o algo, pues tenéis mi correo electrónico, me localizáis y para lo que queráis, ¿vale? Bueno, muchas gracias, Eduardo. Nada, Y vosotros. Muchas gracias.